Y ahora llegó el momento de las noticias del misterio y va a ser las últimas noticias que nos va a traer Javier en el 2020. Y bueno, más que quizás noticias, en este caso va a hablarnos Javier de unos extraños y famosos crímenes navideños que algunos de ellos encima inspiraron canciones y actualmente todavía siguen sin resolverse. Así que bueno, vamos a darle paso a Javier y que sea él quien nos lo cuente, que para eso le tenemos aquí en el programa. Muy buenas, Javier, feliz Navidad. Muy buena, Víctor. Feliz Navidad para ti también y para todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se están presentando esas Navidades? Bueno, las Navidades están... La verdad es que aquí en mi zona no nos podemos quejar porque estamos a una temperatura media de 24 grados, con lo cual las Navidades se presentan calurosas y la verdad es que, bueno, pues con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esa manera de vivir que tenemos hoy, que ni nos podemos juntar mucha gente, ni la familia puede estar en el mismo sitio reunida, ni nada de eso, así que van a ser unas Navidades raras, pero bueno, hay que pasarlas, las pasamos, y ya que se vaya este año a tomar viento fresco, que estoy bastante harto de él por toda esta situación, y esperemos no, yo creo que el año que viene no puede ir a peor, así es que pase esto rápido y el año que viene más y mejor. Bueno, tocaremos madera, Javier. Me parece a mí que con esa temperatura no voy a esperar a que llegue el veranito para esa paella que me debes y me voy a escapar antes, ¿eh? Sin problema, sabes que aquí tienes tu casa y la paella también. Aunque no la haré yo, ya delegaremos en alguien más, pero sin problema. Siempre liando a la familia. Bueno, muy bien, Javier. Bueno, pues nada, pues no te preocupes que en cuanto todo esto se acabe y tal, me dejaré caer por allí. Sabes que veraneo por allí, así que es fácil coincidir. Bueno, pues nada, Javier, háblanos de estos extraños y famosos crímenes navideños. Sí, mira, ¿no? En teoría, que es lo que hablamos siempre, como las navidades típicas, ¿no? Deberían de ser una especie de tregua, ¿no? En todo esto que vivimos a lo largo de un año ya de por sí, en el convulso mundo que vivimos, y más sobre todo este año. Pero tengo que decir, Víctor, que si nos ponemos en la práctica y cogemos los datos, hay tanta violencia, tanto misterio, incluso tanta tragedia como cualquier otro momento del año, si no, algunas veces, en algunos años, incluso más. Han habido, por ejemplo, abundancia de fenómenos meteorológicos de mortales consecuencias en esas fechas navideñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el territorio de la ciudad iraní de Bam, que fue el 26 de diciembre de 2003, o incluso el tsunami del sureste asiático, que también fue el 26 de diciembre, pero en este año de 2004. Pero ¿qué pasa? Pues que, por otra parte, ¿no? La historia tampoco descansa nunca y realmente, si nos ponemos a mirar, le da igual que sea Nochebuena, Navidad o todas estas fechas juntas, estas fechas aledañas que vivimos, ¿no? Hay varios episodios que sí que es verdad que son bastante gratificantes, ¿no? Porque si nos damos una vuelta por la historia, pues podemos recordar la tregua de Navidad de 1914, ¿no? Durante la primera etapa de la Guerra Mundial. Pero sí que es verdad que hay pocos casos en la que esa concordia sea duradera y sean varios años consecutivos, ¿no? Pero si tomamos ejemplos de lo contrario, encontramos múltiples fechas. Por ejemplo, un 24 de diciembre de 1865, que fue recién terminada la Guerra de Secesión, fue una fecha marcada a fuego que como fue la creación del Ku Klux Klan, en ese 24 de diciembre de 1865 en Estados Unidos. Incluso la URSS, la antigua Rusia, ¿no?, invadió Afganistán en las Navidades de 1979, removiendo unas consecuencias que podemos decir que incluso hoy en día todavía están coleando un poquito. El dictador rumano Ceausescu y su esposa Elena fueron ejecutados un 25 de diciembre de 1989 y las famosas masacres del Congo también fueron en 2008 y también empezaron un 25 de diciembre. Pero hay pocas cosas que para mí, por ejemplo, ¿no?, que me encanta todo este mundo de la crónica negra y este tipo de asesinatos que son un poco extraños, pues hay pocas cosas que sean más llamativas, sobre todo por contraste, ¿no?, que estos crímenes navideños, estos asesinatos, desapariciones y muertes accidentales o no tan accidentales que al suceder en estas fechas, ¿no?, lo normal es que sean recordados, que conmocionen bastante a la sociedad y que algunos de ellos se queden plasmados en el recuerdo para muchísimo tiempo, si no para siempre, ¿no? Así es que, claro, si nos ponemos a pensar bien,
entre la imagen de esa supuesta armonía y la realidad, ¿no? de las Navidades, ¿no? Pues hay que pensar que esos roces, ¿no? Que a veces acaban en violencia por estas fechas, pues con un poquito de alcohol que todo el mundo se pasa cuando llegan estas fechas, esos encuentros que muchos de ellos son obligatorios y se soporta mucha tensión, ¿no? Llega un momento en el que estallan al mismo tiempo que suenan villancicos y entonces, claro, algunas de estas tragedias, además de bastantes crónicas de sucesos, como te he comentado, y como has dicho tú bien, incluso han llegado a inspirar películas, documentales, novelas y hasta canciones de éxito, ¿no? Sobre todo del primero de los crímenes que te voy a hablar, que es un crimen en Nochebuena que se convirtió en una canción. Hay una canción que se llama Stagger Lee y que es un clásico de la música americana que cuenta un crimen que pasó en la Nochebuena de 1985. El compositor es desconocido, atribuyéndose así esa autoría, ¿no? a la tradición popular, pero la historia de la canción es real, se puede buscar la historia, ¿no? Stagger Lee era un afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton, y Billy Lyons, que era un colega suyo de fechorías, aunque no quede realmente trazado, ¿no? Pues eran en aquella época lo que podríamos llamar dos chulos de bastante mala reputación y que esa noche de Nochebuena estuvieron bebiendo en una de las tabernas que había en San Luis hasta bastante tarde. En un momento dado comenzaron a discutir porque salió un tema de política, aunque sí que es verdad que en algunos de los datos que he buscado también dejan alguna pincelada de que pudieran ser problemas en sus negocios o tuvieran negocios turbios y que al final todo acabara con ese puntito de más de alcohol, todo acabará saltando por los aires, hasta que Billy Lyons le quitó el sombrero al bueno de Lee y se negó a devolvérselo. Pues a continuación, y sin pereza ninguna, Stagger Lee le descerrajó varios tiros encima en el abdomen, lo mató prácticamente casi de inmediato, y hasta aquí llega ese crimen de los bajos fondos, ¿no? Pero la inflexión, digamos, es que este suceso pasó a la historia popular americana en forma de un tema musical apenas 2 años después, justo para cuando fue el juicio del criminal. Esta canción, Stagger Lee, es un éxito que es atemporal y que ha sido versionado por muchísimas figuras del folk, incluso del blues americano, y que también forma parte de la banda sonora de una película, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y en la película de Quentin Tarantino, de Death Proof, hay un momento en el que suena esa canción de Stagger Lee en el fondo, y que no es ni más ni menos que una versión de un grupo que no recuerdo ahora muy bien cómo se llama, pero que es otra canción, otra versión de esa canción de Stagger Lee, que lo único que cuenta es un crimen que ocurrió en una taberna. También te voy a contar como segundo crimen que he encontrado, ¿no? Que me ha parecido sobre todo bastante más impactante que este anterior, ¿no? Porque es el asesinato de casi una familia entera, de la familia Lawson, que fue en 1929 en Germantown, en Carolina del Norte. La misma tarde del 25 de diciembre, un granjero que se llamaba Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a 6 de sus 7 hijos, que tenían comprendidas edades entre los 17, había desde un bebé de 4 meses, parece recordar, y el mayor que murió tenía 17 años. Solo sobrevivió un hijo, que era Arthur, y que había salido de la granja para hacer unos recados. Cuando volvió a casa, encontró que toda su familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en el bosque cercano con esa misma arma. Nunca se encontró un motivo para el crimen y por si, digamos, esa falta de móvil no fuese suficiente para avivar esa leyenda que existe todavía hoy en día, que era si el asesino tenía una enfermedad mental, si el crimen podría haber sido cometido por alguien que no era de la familia y luego se intentó culpar al padre, o incluso si podría haber en el fondo, ¿no?, algún caso de incesto de ese padre con su hermana. Lo que sucedió después de que para mí es uno de los casos más notorios de estas Navidades, fue cómo llegó un momento de la explotación de la muerte. ¿Y qué pasó? Pues que la hermana de Charles, Marie, montó un circuito de visitas alrededor de la casa, convirtiendo esos asesinatos en un lugar morboso y en prácticamente una atracción turística. El caso de los Lawson, hay que decir que pasó al folclore americano como una de esas historias de la América profunda, ¿no?, que crea, digamos, tiene ese legado, ¿no?, al margen de las ciudades y que se transmite a través de canciones de folk, como un tema de los Stanley Brothers. Ha sido capaz
de sobrevivir a varios crímenes contemporáneos y de continuar viviendo todavía esta historia como una historia de fantasmas, que es lo que es hoy en día, porque hoy en día la casa ya ha sido demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada y de que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona todavía están en boca de todos los vecinos. También te he traído uno que es bastante extraño también, que desgraciadamente no es otra familia la que ha sido desgraciadamente protagonista, ¿no?, de esta otra tragedia navideña, que es la desaparición de los niños de Sodder. Un día un fuego se declaró en la casa de la familia Sodder, que vivía en Fayetteville, en Virginia Occidental, durante la Nochebuena de 1945. Pues bien, los padres lograron escapar y poner a salvo a 4 de sus 9 hijos, pero 5 quedaron presos dentro de la vivienda. Cuando el incendio se extinguió, cuando las llamas se apagaron, casualmente no se encontraron los cadáveres de los niños. No parecía posible que el fuego hubiera llegado a esa temperatura tan alta como para cremarlos, para calcinarlos del todo, aunque sí que es verdad que está en las fichas de la policía su muerte certificada igualmente. La explicación oficial fue que el incendio se había debido a un fallo eléctrico, pero los supervivientes declararon que la iluminación navideña permaneció encendida hasta el final del incendio, con lo cual ahí no parecen encajar las versiones. Así que pasó, pues que empezó uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, porque el matrimonio Sodder de inmediato pensó que sus hijos habían sido secuestrados y el fuego había sido provocado como tapadera. Llegaron a contratar a varios detectives para investigar el caso, pero nunca se llegó a nada concluyente, pese a que había algunos rumores sobre algún enemigo político que podía tener la familia o alguna venganza mafiosa, que eran teorías que estaban ligadas al origen italiano de la familia. Pasó un montón de tiempo sin noticias hasta que 23 años después, en 1967, los Sodder recibieron una carta con un matasellos de Kentucky que contenía una foto de un joven moreno y que, digamos que la edad podría llegar a coincidir con la de alguno de los hijos no encontrados y dados por muertos dentro de la casa, y le daban la vuelta a la fotografía y había una frase que ponía: Luis Sodder, quiero al hermano Frankie, los chicos ILIL A900132. La familia contrató a otro detective para investigar esta carta, pero este detective también desapareció y no volvió a dar nunca noticias, y los Sodder no volvieron a saber de él. Hoy en día la balanza se inclina hacia la teoría de que los 5 niños de verdad murieron en el incendio, y los padres, que fueron, también lo puedo llegar a entender, digamos, incapaces de aceptarlo, ¿no? Crearon esa teoría del secuestro como una especie de subterfugio para poder sobrevivir a la culpa. Pero de una forma o de otra, los niños que desaparecieron en el humo de aquella Nochebuena, de aquella Navidad, de aquella noche, es hoy en día uno de los mayores misterios navideños más intrigantes de las últimas décadas. Y por último, para acabar, no podía dejármelo, y era que no podía dejar de nombrar que cuando se nos mezclan la imagen de Santa Claus, ¿no? Y si pensamos en un Santa Claus cometiendo crímenes, es la imagen más grotesca y más chocante de todos los crímenes navideños que se nos puedan pasar por la cabeza, ¿no? La representación de Papá Noel, que nos muestra todo lo contrario, ¿no? Esa bondad, esos buenos deseos, y esa apariencia bonachona, ¿no? Cuando se ven convertido en un sanguinario criminal, y que es motivo ya incluso de películas de terror que son bastante famosas, como Noche de Paz, Noche de Muerte. Pero tengo que decir, Víctor, que desgraciadamente eso ha ocurrido de verdad, ¿no? Digamos que uno de esos Santa Claus asesinos, ¿no? Podríamos hablar de... Hay algunos más, pero voy a citar un par de ellos. De Bruce Jeffrey Pardo, que es el nombre del autor de la masacre de Covina, que es una ciudad del condado de Los Ángeles, y en la Nochebuena de 2008, Pardo se presentó en casa de los padres de su exmujer, Silvia, vestido de Papá Noel, y llevaba consigo, entre el atuendo de Papá Noel y la bolsa que llevaba con supuestos regalos, pues llevaba consigo un lanzallamas que había fabricado él en casa, o sea, un lanzallamas de fabricación casera, 4 armas y la idea que llevaba rumiando desde hacía varios meses, que era acabar con todos los que había en esa casa. En ese momento en la casa había 25 personas. La sobrina de 8 años de su exmujer, de Silvia,
corrió hacia la puerta al ver que por la ventana se acercaba Papá Noel y este personaje, Pardo, le descerrajó un tiro en la cara y la niña murió. 9 personas, entre ellas su exmujer y los padres de ella y otros varios miembros de la familia, fueron víctimas de las armas de fuego de este hombre, o incluso del mismo fuego con el que le prendió a la casa cuando acabó esa matanza. Y tras ella, Pardo cogió su coche, huyó hacia casa de su hermano y cuando llegó allí se suicidó de un balazo. Al parecer, según se ha estudiado, ¿no?, el asesino ya llevaba planeando este crimen desde verano, porque estaba sumido en una espiral de psicosis en la que había entrado a raíz de todo lo que había pasado en su vida, ¿no? Que había sido despedido, tenía problemas económicos, se rompió su matrimonio, así es que toda esa conspiración se montó en su cabeza y al final acabó cometiendo este terrible crimen. También se publicó, incluso llegó a publicarse, que había comprado el traje de Papá Noel pasados pocos meses, pasado un mes o dos de verano, y que le costó $300 porque tuvo que pedir una talla extra grande debido a el sobrepeso que tenía. Y tal vez, digamos, voy a decirte que creo que lo peor de la historia de estos Santa Claus asesinos es que al fin y al cabo no ha sido uno solo, ¿no? A los 3 años de haber ocurrido este crimen de Pardo, en 2011, Aziz Yaddapanah, que era un tejano de origen iraní, mató a su esposa, de la que se estaba separando, a sus 2 hijos y a otros 3 familiares durante la Navidad, y también vestido de Papá Noel. ¿Qué pasa? Hay muchas circunstancias que son muy parecidas a las del caso de Pardo, ¿no? Porque también era un ciudadano que de vida aparentemente normal, ¿no? Y que estaba realmente integrado, ¿no? Y que tras la quiebra económica de ciertos negocios que tenía y tras la crisis matrimonial como Pardo, pues no tuvo otra idea que acercarse a la familia y matar a todas las personas que se encontraban allí y luego suicidarse. Me he dejado algún que otro caso, incluso me he dejado uno que también ocurrió en Navidad y que es bastante famoso porque además es de los años 90, que es el asesinato de una niña que es John Bennett Ramsey, más concretamente es en 1996. Pero me lo voy a dejar un poco apartado porque me gustaría hablarlo con nuestra compañera con Verónica Cano, que se dedica a todo este tipo de cosas, y lo hablaré con ella porque creo que este caso en concreto merece, que todavía no ha sido esclarecido, por cierto, merece que hablemos de él más largo y tendido. Así es que, aunque sean estas fechas de celebración, siento haber traído todos estos crímenes que ocurrieron pues en estas fechas tan señaladas, Víctor. La verdad es que es una pena, ¿no? Como bien dices, es unas fechas bonitas, ¿no? Donde aprovechamos todos para reunirnos con nuestros familiares y es, al fin y al cabo, buscar esa excusa, ¿no? Para olvidarnos de todos esos problemas, de todo aquello que nos ha quizás enemistado y demás, para decir, bueno, vamos a ser ahora amigos, vamos a juntarnos, vamos a olvidar todos esos males y mira por dónde es una fecha también muy marcada por la historia y vamos, con crímenes y demás. Es impresionante, la verdad, no nos da igual, no respetamos nada, la verdad. En fin, Javier, bueno, pues esa entrevista la hablaré con Verónica Cano y bueno, a ver si podemos y le hacemos una entrevista 3, ¿vale? La tratamos con ella también, así en el programa, directamente. Así que, Javier, no te vayas, que ahora vuelvo contigo, ¿vale? Vamos a un descansillo. Muy bien, aquí estaré.